Me imagino que muchas veces nosotros cometemos ciertas, puedo decir, voy a ponerlo de una forma más suave, lo voy a suavizar, voy a usar un eufemismo que dice, cometemos ciertos errores de los cuales después que los hemos cometido nos arrepentimos. Pero es porque si nos arrepentimos, pero después seguimos con ese sentimiento, es porque no hemos conocido la gracia. Pero bueno, esta mañana vamos a hablar de eso. Esta mañana vamos a entender mejor lo que es la gracia. Pero esta mañana también estamos celebrando que Él ha resucitado. Jesucristo resucitó, amén. Amén. Ah, no, yo los escucho como que si no están seguros que Él resucitó. Amén. Bueno, dicen que esta era la manera de los creyentes de saludarse en el primer siglo, que de hecho muchos de ustedes me imagino que, y sé muy bien que se han saludado esta mañana de esa forma. Él ha resucitado, Jesucristo resucitó. Pero antes de eso quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Realmente creen ustedes o realmente cree usted que Cristo resucitó? Amén. Esta semana hemos visto la gracia a través de la vida de Pedro. Hemos experimentado este ejemplo de Pedro. El pasado domingo vimos cómo Pedro no entendía el precio de la gracia. Recuerdan, los que estuvieron aquí vieron este video acerca de eso, de Pedro. No entendía lo que era la gracia cuando le hicieron esta entrevista. Esta es la segunda parte de esa entrevista. Él solo podía entender una gracia que tiene sentido para el ojo humano. Él no podía entender, no entendía ese plan del Señor que tenía que morir y por qué tenía que morir. Jesús tuvo que despertar a Pedro de ese letargo, de ese plan equivocado. Y de esa forma el Señor Jesucristo utilizó ese poder del Padre y le dijo así, lo despertó de ese plan, como dicen ahí, de ese sueño guajiro que él tenía y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. De esa forma el Señor lo despertó a Pedro. Años más tarde, Pedro nos muestra cómo llegó a entender el plan de Dios. Y analizamos esas palabras que escribió a los creyentes que estaban en ese tiempo sufriendo a esa iglesia. Miren lo que dice 1 Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ya Pedro en este momento entendió que la única manera que Jesús llevara nuestros pecados era el morir en la cruz por nosotros. Entendió Pedro que esa era la única forma que el Señor Jesucristo podía salvarle de sus pecados, en esa cruz. El viernes en la noche nosotros reflexionamos sobre la agonía en el corazón de Pedro, sobre este video que acabamos de ver. Vimos el ejemplo de Pedro y esa dolorosa realidad que tenemos necesidad de la gracia de Dios. Cada ser humano en esta tierra, vivido y por vivir, necesita entender eso. Tiene la necesidad de la gracia de Dios. Lo interesante es que Pedro por fin lo consiguió. Él, aprendió que la gracia puede cubrir el más horrible de los pecados. Él entendió esto. Amigos y hermanos, todo esto es posible gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin el milagro de la resurrección, sin el milagro de esa muerte y resurrección, no existiría la gracia para nosotros. No pudiera existir. No hubiera perdón de pecados. Eso sería imposible para nadie. No hubiera. No entenderíamos, no pudiéramos disfrutar de ese regalo inmerecido de Dios. Y por eso, en esta mañana, vuelvo a hacerles esta pregunta otra vez. ¿Realmente creen ustedes que el Señor resucitó? Amén. Los seguidores de Jesús del primer siglo pensaban que si usted creía en algo, tenía que vivir la vida demostrando aquello en lo cual cree. Eso es lo que ellos creían, eso pensaban ellos. Y también hoy, en nuestros días,
el cristiano que en realidad ha creído en Cristo debe de vivir la vida y debe de demostrar en qué es lo que cree. Así que lo voy a poner de esta otra manera. ¿Está usted viviendo en la gracia de Dios que fue posible a través de su resurrección? Esa es la pregunta. Pedro tardó años en obtener este entendimiento de la gracia. Impresionante lo que dice el Señor Jesucristo ahí. Pedro, no depende de ti. Siempre ha dependido de mí. Y eso es la gracia del Señor. Voy a pedir que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y también marquen por ahí 1 Pedro, capítulo 3. Y voy a comenzar la lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Miren lo que dice Juan 21, versículos del 15 al 17. Juan 21, ya me estoy pasando, del 15 al 17. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En este pasaje hay muchas cosas interesantes, pero nos centraremos solamente en una, y que es en el versículo 17. Pedro estaba apesadumbrado, se entristeció, y cuando dice esto es de que su corazón estaba triste. ¿Pero por qué? ¿Qué causó ese dolor? Y es que no solamente fue la pregunta que le hizo el Señor, sino que le hizo la pregunta 3 veces. Y no es casualidad que ese es el mismo número de veces que Pedro negó al Señor. Después que Pedro respondió, Jesús le dijo una orden. ¿Cuál fue esa orden? ¿Cuál fue ese mandamiento? ¿Saben cuál fue ese mandamiento? En nuestras palabras contemporáneas es: manos a la obra, ponte a trabajar. Por eso le dice: apacienta mis ovejas. Estoy seguro de que Pedro fue abrumado por ese mandamiento. ¿Por qué? Porque sentía su incapacidad de servirle al Señor como el Señor requería. Debido a su pecado de traición, él se sentía que no era merecedor de ese mandamiento. Y creo que esta lección de gracia fue la más difícil de aprender para Pedro, y especialmente también para nosotros. Nosotros se nos hace difícil entender ese mandamiento. ¿No les sucede a ustedes eso? Nos sucede que muchas veces escuchamos el llamado del Señor para hacer su voluntad y empezamos a ver: no estoy capacitado. Es más, si le dicen a usted: mire, hermano o hermana, nos gustaría que pase al frente y nos dirija un canto. Y como decían el viernes en la noche unos hermanos, no, el hermano se pone a cantar cuando está bañándose y la hija que está en el dormitorio de la par se pone a llorar porque dice que el hermano no sabe cantar. Pero en realidad, hermanos, esto es interesante porque el Señor nos llama, y muchas veces nosotros por nuestros pecados pensamos que somos incapaces, que no estamos llamados para servirle al Señor. Esa es la lección de vivir en la gracia, que la resurrección de Cristo aseguró para nosotros hace más de 2000 años. Eso es lo precioso de este regalo inmerecido. Y voy a repetir esto: ¿qué es la gracia?
Es ese regalo que Dios nos da y que nosotros, por causa de nuestro pecado, no lo merecemos. Pero Él, en su infinita bondad, en su infinito amor, nos lo da, nos lo presenta. Jesús vino a Pedro después de la resurrección, porque quería que Pedro comprendiera cuán poderosas son la muerte y la resurrección, la crucifixión y la resurrección. Es por eso que encontramos tres verdades en este pasaje acerca de lo importante y necesario que es vivir bajo la gracia, vivir en la gracia. Por eso vamos a ver esta mañana las verdades para vivir en esa gracia. Vamos a ver entonces cuáles son estas bondades. Miren, la primera verdad que Pedro aprendió en la orilla del mar esa mañana fue que ningún pecado es demasiado grande. Ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. En esos días después de la crucifixión de Jesús, imagínese usted cuántas veces Pedro se acostó en la noche pensando en la cama en esa noche, reviviendo esas negaciones que hizo al Señor. Podemos pensar cuántas horas pasó llorando por su imperdonable error. Y cree que Pedro se haya preguntado alguna vez si Dios nunca lo perdonaría. Ahora, ¿se ha sentido usted alguna vez como Pedro? Esa es la pregunta. ¿Se ha sentido alguna vez usted como Pedro? ¿Se ha sentido que ese pecado que ha cometido es tan grande que el Señor nunca le va a perdonar? El pobre Pedro pasó muchos años pensando de esa forma y experimentando esa sensación de no ser perdonado, de no estar en esa posición de que el Señor le puede dar perdón. Y una de las cosas que Pedro aprendió acerca de la gracia esa mañana en la orilla del mar fue que cualquier pecado puede ser perdonado. No importa qué tipo de pecado. ¿Y saben por qué? Porque para el Señor Jesucristo, para Dios, para el Espíritu Santo, no hay diferencia de pecado. Una mentirita pequeña, como un homicidio, tiene la misma validez ante el Señor. Aquí no vale de decir, esta es una mentira piadosa, esto es una mentira blanca. No, el pecado es pecado. Y hay algo que el Señor no tolera. Hay algo que el Señor no tolera, no toleró y nunca va a tolerar. Eso es el pecado. Y Pedro lo entendió. Miren esto, vayamos a 1 Pedro 3, 1 Pedro capítulo 3 versículo 18. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Pedro 3, 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y este es un mensaje que el apóstol Pedro primero tuvo que aprender para poderlo compartir con aquellas personas que querían escuchar las palabras de Pedro. Para que Pedro pudiera exponer este mensaje, él tenía que experimentar esa gracia, tenía que entender esta forma o el principio que el Señor le había enseñado. Es un mensaje que él tuvo que aprender. La muerte de Jesús, tenía que entender él que la muerte de Jesús pagó por todos los pecados habidos y por haber de toda la humanidad, para que cualquiera que recibiera su perdón pudiera gozar de la gracia. Y esto es algo interesante. El Señor hizo ese sacrificio y ese sacrificio está disponible para todo aquel que cree en Él. Por eso dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice todo aquel que en Él cree, no dice para todo aquel, dice para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no es para todo el mundo, esto es para aquel que cree, para aquel que se da cuenta que es pecador, para aquel que se arrepiente, que no quiere vivir más una vida de pecado, para aquel que pide, implora la misericordia de Dios, la gracia de Dios.
para esa persona es. No es simplemente el creer que Dios existe, sino también que Él nos puede dar un regalo el cual no merecemos. Eso es lo que dice este mensaje. Esto es lo que significa a nivel práctico en la vida de Pedro y para aquellos que son salvos. Que como un seguidor de Jesucristo, la gracia me libera de la consecuencia eterna del pecado. Esto solo le sucede a aquel, como dije anteriormente, que se ha arrepentido, que cree que se ha arrepentido y confiesa y pide al Señor que sea el dueño de su vida. La gracia me libera de la consecuencia eterna del pecado. Ese tema ha ayudado a muchas personas a entender lo que es el perdón genuino. ¿Cómo puede Dios perdonarme el pecado que he cometido? Es algo interesante esto. ¿Se imagina usted Pedro y Pablo sosteniendo esta conversación acerca de estas situaciones? Ya me imagino a Pedro diciéndole a Pablo cómo él negó al Señor Jesucristo. Pero también me imagino el apóstol Pablo diciéndole a Pedro, yo entiendo tu lucha, porque yo también no solamente consentí en la muerte de Esteban, sino que también me involucré en el asesinato de muchos cristianos. ¿Se puede imaginar eso? Dos personas que hicieron tanto daño a lo que es la causa de Cristo. Me gusta cómo Pablo habla sobre este tema, sobre lo que Cristo hizo por él. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire qué precioso lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades. Cuando dice aquí despojando a los principados y a las potestades, está diciendo arrebatándole a todo el ejército de Satanás, todas estas personas que estaban condenadas a una muerte eterna en pecado. Y dice, los exhibió públicamente, los presentó a todos nosotros que nos ha redimido, triunfando sobre ellos en la cruz. Clavar nuestros pecados en la cruz es un acto final de sacrificio absoluto, algo que nada ni nadie pudo hacer excepto el Señor Jesucristo. Ahí donde tenemos nosotros la seguridad de la vida eterna, que estamos libertados de ese castigo eterno que en realidad justamente nosotros merecemos. Eso es vivir en la gracia. Eso es en realidad vivir en la gracia. Eso es disfrutar de la gracia. También hay una segunda verdad que Pedro aprendió en la orilla del mar esa mañana acerca de lo que es vivir en la gracia. Miren esto. El pasado no está fuera del alcance de la gracia. El pasado no está fuera del alcance de la gracia. Bueno, ¿cómo trabaja esto? Nunca estaremos fuera del alcance de la gracia de Dios. ¿Han escuchado eso? O mejor dicho, ¿no le llama la atención que Jesús le dice 3 veces a Pedro, apacienta mis ovejas? Interesante, se lo dice 3 veces. Me imagino el sentimiento de incapacidad de Pedro con respecto a servir a Jesús. Ya me lo imagino a él. Él ha ido demasiado lejos con respecto a esto. Después de todo, él incluso sabía muy bien que lo negó en el momento más crítico en la vida del Señor Jesucristo. Él sabía que lo había negado en el momento donde él tenía que pararse, cuando él había prometido que no lo iba a dejar solo. Es más, Pedro le dice, voy a la cárcel, incluso voy hasta la muerte por vos, Señor. Así se lo dice. Y Pedro sabe muy bien lo que ha hecho. Es una pesada culpa y una vergüenza horrible de llevar. Es algo interesante eso.
He visto personas que a través de los años están viviendo en la vergüenza de la culpa de su pecado. Los he visto sintiéndose completamente indignos de servir al Señor. Y es que hay algo interesante. Muchos dicen, el perdonar no es así de sencillo. Esto es como pensar que uno arruga un papel y después quiere ponerlo de nuevo en su estado original. Por más que lo quiera planchar, las arrugas quedan ahí y ya no es lo mismo. Eso no sucede a los humanos, a los seres humanos, pero no con Cristo. Su gracia, su poder de resurrección, su santidad es el que hace ese papel volver a quedar blanco y precioso, sin arruga y sin mancha. Es el único. El ser humano no puede. Él es el único que nos puede dar de disfrutar de esa gracia. Y muchas personas piensan que no puede ser así. No pueden entender esa efectividad del pecado del Señor. Pedro también aprendió otra lección importante acerca de la vida en la gracia. Veamos lo que dice el versículo 18 de nuevo. La segunda parte dice, el justo por los injustos. No solo Jesús pagó su deuda, sino que también tomó su lugar. El Señor Jesucristo no solo pagó la deuda de Pedro, sino que el Señor se puso en lugar de Pedro. Y lo interesante es que no solamente se puso en el lugar de Pedro, se puso en su lugar y en mi lugar. Él murió en nuestro lugar. Pero lo interesante también de esto es que Él siendo justo, usted y yo somos injustos, usted y yo somos pecadores. Él no. Él fue el único humano, siendo humano y a la vez siendo santo. Nadie más podía hacer eso. ¿Alguna vez usted ha tenido que considerar lo que significa que Jesús cambiara lugares con usted y conmigo? Ese es mi llamado a reflexionar. Es que el Señor se convierte en usted, se convierte en mí, y usted y yo nos convertimos en Él. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, 2 Corintios 5:21. Vea lo que dice 2 Corintios 5:21. Aquel al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús tomó mi lugar en la cruz, pero no simplemente para morir por mí. Tomó mi lugar en la cruz para llevar mi pecado. Y eso se hizo palpable en mi vida cuando reconocí y acepté su justicia. Es algo triste para el ser humano no entender, no saber que hay algo disponible para ellos, para todos nosotros, y no tomar ventaja de eso que no nos cuesta nada. Es algo triste ver cómo personas alrededor nuestro, uno les expone ese plan, les dice, este es el regalo del Señor Jesucristo para usted. Y aquella persona simplemente dice, esto no es para mí. Está bien si vos crees, dice, está bien si usted cree, pero yo estoy bien, yo no creo en eso. Yo soy más inteligente, demasiado inteligente para creer en esas fábulas, en esos cuentos. Y es una tristeza, porque miles de personas mueren, miles de personas se van de este mundo y piensan que una vez muriendo aquí, todos sus peligros, todos sus dolores, todas sus tristezas se acaban. Pero una vez que uno deja este mundo sin la gracia, sin el regalo de Cristo, uno es cuando en realidad entra a una vida que nunca se va a acabar. Y una vida que va a estar plagada de dolor, de sufrimiento, de angustia. Porque yo no me puedo imaginar si aquellas personas que se han quemado, que han tenido una quemada de primer grado, si es algo agonizante, yo no puedo imaginar estar
en ese tormento eterno. Saber que ese ardor, ese dolor, esa agonía que uno siente va a ser algo permanente, donde no va a haber límite de tiempo. Eso va a ser la constitución eterna de esa persona. Es por eso que esto tiene consecuencias muy prácticas para nuestras vidas. La gracia tiene algo que significa en nuestras vidas. Y esto es lo que significa. Miren esto, ya que Jesús tomó mi lugar, la gracia me libera de la culpa y vergüenza de mi pecado. Es algo precioso. Me imagino que más de alguno ha experimentado esto, que ha cometido un error y se siente mal porque ha ofendido a alguien. Y se acerca a esta persona y le pide perdón. Y le dice, honestamente, te ofendí y me arrepiento de haberte ofendido. Y es algo precioso cuando uno ve que aquella persona lo perdona a uno de una forma genuina. Ese sentimiento de culpa y vergüenza se quita de uno. Y por más que otros digan, le ofendiste a esta persona, uno puede decir confiadamente, pues sí, lo ofendí y le pedí perdón, me arrepiento y él me ha perdonado o ella me ha perdonado. Y ese sentimiento de culpa y vergüenza se le quita de uno. Ya uno no tiene que ocultar su pasado, de vivir sintiéndose indigno de esa identificación con el perdón del Señor Jesucristo en nosotros. Ya uno no vive avergonzado. Ya uno vive con una paz, una confianza, un gozo indescriptible que aquel que no ha recibido perdón no lo puede entender. Soy incondicionalmente amado por Cristo y hecho justo para poder no solamente compartir con Él, pero también servirle. Hay una verdad más que Pedro aprendió en la orilla del mar esa mañana acerca de lo que es la gracia, acerca de lo que es vivir en la gracia. Y esto es que ninguna obra es lo suficientemente buena para alcanzarla. Ninguna obra es lo suficiente buena para alcanzarla. Nadie puede alcanzar la gracia de Dios por su propia cuenta. Nadie. No podemos nosotros, mejor dicho, nosotros podemos sacrificar nuestra vida. Nosotros podemos darlo todo por el ser humano, por el simple hecho o por alcanzar esa meta de agradar a Dios. Y así que Él nos perdone y así que Él nos acepte. Eso no funciona. Nunca va a funcionar. No funcionó con aquellas personas que querían agradarlo simplemente por ser obedientes. No, no es así. El sacrificio del Señor es lo que nos lleva a experimentar esa gracia. Quizá la verdad más básica acerca de la gracia es que es inmerecida y no es devengada por nuestras propias obras. Nunca lo va a ser. Eso es la gracia. Y sin embargo, en nuestro entendimiento humano, contaminado por el pecado, no podemos aceptarlo. Hay algo interesante también. El orgullo juega un papel importante en esto. Muchos de nosotros lo hacemos. Alguien nos quiere regalar algo, alguien quiere pagar la cuenta en el restaurante y decimos, no, yo lo pago. No, yo quiero pagarlo. Sentimos una pena, una vergüenza que otra persona pague por lo que nosotros hemos comido. ¿Cómo va a ser si él no fue el que se lo comió, yo me lo comí? No permito que esa persona pague por mí. Y ahí están, hay unos que hasta se pelean. No, yo lo pago. No, yo lo pago, yo quiero pagarlo. Y así nos ponemos con nuestro Señor. Señor, yo no puedo aceptar tu regalo, no me lo merezco. Así es que yo tengo que sufrir, yo tengo que trabajar para merecerme ese regalo. Muchos lo hacen. Miles de personas lo hacen. Piensan que hay que ganarse ese camino a una relación restaurada con nuestro Señor Jesucristo. Pensamos que tenemos que sufrir para alcanzar salvación. Muchos lo pensamos así. Yo lo pensaba así. Sentía, bueno, Señor, yo tengo que agradarte para poder tener esa relación con vos, Padre. Y no me había dado cuenta, no, hombre, estás trabajando de puro gusto. Es como aquel que está haciendo un trabajo sabiendo que ya ha sido hecho. Está trabajando simplemente por como decimos en Honduras cuando éramos jóvenes, está trabajando de puro aire. Así.
Pedro había estado trabajando toda su vida a su manera para agradar a Dios. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Pedro solo podía responder, sí te amo. Pero él no entendía la pregunta, no entendía eso, porque él no entendía el amor, aún el amor de Cristo. No entendía ese sacrificio, qué tan grande era ese amor. Pedro tardó mucho tiempo en entender eso, entender la profundidad del amor de Dios, de la gracia que necesita aprender a vivirla. Miren lo que dice la otra parte del versículo 18. Para llevarnos a Dios, de 1 Pedro 3:18, para llevarnos a Dios. Y es que la palabra llevarnos implica de tomar una persona y entregarla a alguien. No fue Pedro quien restauró su relación con Dios. No fue Pedro. Pedro, en su inutilidad por alcanzar esa relación, nunca pudo hacerlo. Fue Jesús quien lo entregó a Dios. Fue Jesús quien limpió el camino, quien proporcionó el transporte y condujo ese vehículo para poder llevar a Pedro a disfrutar, vivir esa gracia en el Señor. Mire lo que escribió Pablo con respecto a esto en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto es lo que escribe Pablo. Dios nos está reconciliando con nosotros. Nosotros no nos reconciliamos con Dios. Pablo dice también esto acerca de la gracia, también en Efesios. Creo que lo tengo en la pantalla también. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y le voy a dar otra aplicación muy práctica de esta verdad. La gracia me libera del legalismo, de la religión, para amar a Dios con pasión. La gracia me libera del legalismo de la religión para amar a Dios con pasión. No puedo ganar el favor de Dios, hermanos, ni yo ni usted. No lo podemos ganar. Las prácticas religiosas legalistas no lo pueden hacer. La gracia hizo posible tener una relación amorosa con mi Creador. Eso es lo que hizo la gracia, no mis obras. Las obras deben de ser el resultado de lo que la gracia hace en mí. Eso es lo que son las obras. Ahora, ¿cómo es esto posible? Sigamos viendo el versículo 18 una vez más de 1 Pedro capítulo 3. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto es posible por la resurrección de Jesucristo y de manera de nuestra recepción de su oferta de gracia. Esta es la única forma. Ahora, le tengo una pregunta para usted. Si usted no ha recibido esta gracia, si usted no había entendido cómo se obtiene la gracia y usted quiere recibirla, este es el momento. Este es el momento que el Señor está poniéndole en su vida. Y yo digo esto no por razón de infundir temor o infundir inseguridad, sino que por razón de dar a conocer la realidad del ser humano. Ningún ser humano puede decir, este día voy a morir. Nadie. Solamente Dios conoce eso. Y hay personas que han tenido la oportunidad de recibir esa gracia y lo han rechazado. Y mi deseo es que si usted anteriormente ha tenido esa oportunidad y la ha rechazado, que este momento sea el indicado para que usted pueda gozar de ese regalo que el Señor le tiene preparado para usted. Inclinemos nuestros rostros.